se ha evidenciado que aquel que se presentó como víctima de un elaborado complot presuntamente orquestado por Iván Cepeda Castro, Juan Guillermo Monsalve Pineda, Pablo Hernán Sierra García, Carlos Enrique Vélez Ramírez, Iván Velázquez Gómez, Eduardo Montelegre Linet, Jorge Perdomo Torres, José Luis Barceló Camacho, César Augusto Reyes, Piedad Esneda Córdoba Ruiz, a través de la manipulación de testigos, ofrecimientos indebidos y construcción de relatos falsos, en un giro probatorio terminó develando el verdadero arquitecto de esa misma estrategia que se denunció, una maniobra que a la inversa atribuyó a sus contradictores cuando él mismo la ejecutaba desde las sombras en una suerte de espejo distorsionado, donde el victimario se disfrazaba de víctima. Así las cosas, se concluye, se ha acreditado más allá de duda razonable que Álvaro Uribe Vélez determinó dolosamente a Diego Javier Cadena Ramírez en la ejecución de los delitos de soborno en actuación penal en concurso homogéneo y fraude procesal en concurso homogéneo. Con estos comportamientos queda claro también que afectó gravemente el bien jurídico de la Administración de Justicia, comportamientos de los cuales obviamente el señor Álvaro Uribe Vélez sabía lo ilícito de su actuar. No obstante, y en su condición de máxima autoridad que tuvo el honor de regir los destinos de nuestro país, pues incurrió en estos comportamientos que de esa manera pues ha mandado también un mensaje a la sociedad muy negativo para las futuras generaciones. Y la jueza Sandra Heredia dictó sentencia. Álvaro Uribe declarado culpable de los delitos de soborno y fraude procesal. La jueza Sandra Heredia manifestó en su fallo al expresidente Álvaro Uribe que se probó el delito de soborno a testigo. Fantástico y bendecidísimo martes 29 de julio del 2025, cuando se están cumpliendo 1087 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. ¿Cómo amanecieron por allá en Colombia? ¿Cómo están en el resto del mundo? ¿Felices? ¿Contentos? Me imagino que sí. En Colombia vimos incluso ayer varias celebraciones, ¿no? Sobre todo en Bogotá, en ese punto de la séptima con 45, vimos bastante gente celebrando esta gran noticia. Oiga, y aquí hacemos un frenazo. Escuchamos cómo Álvaro Hernán Prada vuelve y termina salpicadísimo en ese fallo contra Álvaro Uribe. La jueza lo señaló de haber participado en una campaña para presionar a testigos a favor del expresidente Álvaro Uribe, su jefe político. ¿Qué va a pasar con Álvaro Hernán Prada? ¿Ya está presentando la carta de renuncia? ¿Cómo es posible que este personaje continúe, dizque en el CNE? Y precisamente, y aquí voy a saltarme el guión, precisamente hablando de Álvaro Hernán Prada, el día de ayer Julián Martínez publicó esto. Se le aguó la fiesta a los mafiosos, así tituló don Guillermo Cano antes que fuera asesinado el miércoles 17 de diciembre de 1986. Un crimen de lesa humanidad que siempre perseguirá al expresidente Álvaro Uribe, y publica este video. Expresidente, se cumplen el sábado 30 años del asesinato de Guillermo Cano y quería preguntarle si usted está dispuesto a rendir testimonio en la Fiscalía por sus conexiones con Luis Carlos Molina, que la familia de Guillermo Cano ha pedido eso. Expresidente, sobre la relación que usted tuvo con Luis Carlos Molina, miembro del Cartel de Medellín. Miembro del Cartel de Medellín. ¿Cómo? ¿Qué? Luis Carlos Molina, ¿sabes quién es? No. La persona que pagó el asesinato de Guillermo Cano. ¿Eso está comprobado que sí, claro. tenga nexos con una? Claro que sí, claro que sí. Muy atrevido.
Eso debe manejarse a nivel legal, ¿no? Claro que sí, la familia Guillermo Cano Pero a tiene una nivel legal denuncia. el presidente lo enfrentará si es de enfrentarlo. ¿No? Disculpe, ¿usted quién es? ¿Cómo? ¿Usted quién Yo es? soy miembro del Partido Centro Democrático. Señor, ¿y cómo es su nombre? Con mucho gusto yo le puedo contar la historia. No. Es que No, pero yo creo que este no es el escenario. ese no es el escenario. Este es uno de los abogados de nuestro partido y este no es el escenario. Sí, este no es el escenario. No es el escenario. Le pido el favor que no nos grabe. Eso fue en 2019, el 28 de mayo. Hoy capturaron a Popeye ese día. La familia Guillermo Cano ha pedido a la Fiscalía interrogar a Uribe sobre los negocios que tuvo con Luis Carlos Molina. Desde las cuentas de Molina y Uribe, con firmeza, salió el dinero para matar al periodista en 1986. Es, como le digo, un post que ha publicado Julián Martínez, ¿no? Que decimos, bueno, lo condenaron por este caso, ¿no? Pero faltan muchos más casos. Ahí hay otra prueba de uno más, ¿no? Un dato, un 28 de julio, pero en el año 2004, es decir, hace 21 años, el día de ayer, se cumplieron 21 años, el gobierno de Álvaro Uribe invitó a los narcotraficantes y paramilitares, Mancuso, Ramón Izaza y Ernesto Báez, a mostrarse como héroes en el Senado, en medio de la aprobación de Justicia y Paz. Esta fecha sí es una coincidencia. Tomamos ese post, aquí está, de Julián Martínez, porque vaya dato, ¿no? Vaya coincidencia. Y tenemos, por supuesto, que continuar hablando de la gran noticia que se dio el día de ayer, un mensaje para la sociedad colombiana, ¿no? Eso nos queda claro con la actuación de la jueza Sandra Heredia. Esa palabra intocables, ¿no? Esa palabra que siempre ha existido, y más en la política, los intocables, y el mayor intocable se creía que era Álvaro Uribe, pues queda demostrado, nadie está por encima de la justicia. Por supuesto, también tenemos en la mente al senador Iván Cepeda, al doctor Miguel Ángel del Río, y no olvidar también, por supuesto, a Reinaldo Villalba. Reinaldo Villalba es el abogado de Iván Cepeda, entonces, que lo ha acompañado en toda esta lucha. Así que nuestro reconocimiento una vez más a los tres. Claro que cabeza el senador Iván Cepeda, pero no podemos olvidar también al abogado Reinaldo Villalba. Y hablando del senador Iván Cepeda, el 25 de julio posteó esto y decíamos nosotros, ¿en qué piensa? Mientras vemos a Álvaro Uribe revolcándose y creando esa campaña de desinformación, esa presión, estigmatización, señalamiento hacia la jueza Sandra Heredia. Ayer lo vimos, incluso a la despedida. Y eso por ahí soltó varios improperios, lo que pasa pues como no hay audio, pero lo vimos revolcarse ayer. Entonces el 25 de julio, el senador Iván Cepeda publica ¿en qué estoy pensando? Por estos días estoy pensando mucho en las madres de los muchachos víctimas de los 6.402 falsos positivos y en las de los que siguen enterrados en la escombrera. Pienso en el sufrimiento de tantos años que han padecido. Este lunes las tendré muy presentes en mi mente y en mi corazón. Como lo digo, ese post lo envió el senador Iván Cepeda el 25 de julio. Pero aquí, por supuesto, y se me ponen los pelos de punta, aquí, por supuesto, tenemos que recordar a don Raúl. Vea que es impresionante. Tenemos que recordar, por supuesto, un día como hoy a don Raúl, porque la lucha de don Raúl, todos conocemos ese caso y todos vimos lo triste que terminó esto, ¿no? Así que por eso fue que dije, y por eso fue que puse en el título del video, el cielo está de fiesta, por don Raúl, por todos esos 6.402 víctimas de los falsos positivos, que sabemos quién fue el que dio la orden, que a pesar que no está siendo juzgado por eso, pero siempre los 6.402, y sabemos que son muchos más, los que están en la escombrera,
las madres de la escombrera, las cuchas que tenían razón. Por ellos, por don Raúl, es que decimos que el cielo está de fiesta. Es la primera grieta para que caiga por sus otros delitos. Don Raúl, en nuestros pensamientos, hoy el cielo está de fiesta. Y vemos esta imagen con las madres de los falsos positivos. Siempre estarán en nuestros corazones. Todos estábamos pendientes, aquí lo he estado, pues por supuesto, para recopilar el material. ¿Qué ha dicho? ¿Qué dijo el senador Iván Cepeda? ¿Qué dijo el abogado Miguel Ángel del Río? Escuchemos entonces declaraciones del senador Iván Cepeda a la salida del complejo judicial de Palo Quemado, que por cierto, mientras estábamos en la transmisión, yo no sé ayer qué pasó, eso a lo último siempre que se está haciendo una transmisión, algo pasa en el sentido de que alguna cosa falla. Eso ayer aquí me estaban saltando, casi se me cae la transmisión. No sé, pero bueno, ahí pudimos aguantar hasta que terminó. Y mientras estábamos viendo eso, a la salida de Palo Quemado estaban enfrentamientos, estaban haciendo pasar unas imágenes como si fuera una persona afín a la izquierda la que empezó a originar estos desmanes, esta pelea que se presentó ahí fuera. Y nosotros vimos el video cuando lo publicaron y cuando llegó. Es claro que la persona que llega a agredir, a tumbar teléfonos, micrófonos, cámaras de periodistas que habían ahí, pues fue una persona afín a Álvaro Uribe. Lo gritó en el momento, pero como siempre muestran es una parte del video y hacen ver como si lo que pasó allá fue por simpatizantes de la izquierda o simpatizantes del senador Iván Cepeda. Nada de eso. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el senador Iván Cepeda? Por eso hoy es un día para hacer un reconocimiento a la justicia como garante de la democracia y como control eficaz de los políticos más poderosos y sus crímenes. En nuestro caso, con este fallo, ha quedado establecido la verdad sobre el tenebroso aparato dirigido por Uribe Vélez y compuesto por numerosos falsos testigos que intentaron engañar a la justicia. Luego de 13 años de un largo litigio en el que se ofrecieron toda clase de garantías procesales al expresidente, ha sido condenado en primera instancia por haber perpetrado en condición de determinador fraude procesal en concurso homogéneo y soborno en actuación penal en concurso homogéneo y sucesivo. Con ello también, no solamente sentimos que se honra nuestra dignidad, sino la de muchas víctimas en Colombia. Por eso, esta decisión justa la consagramos también a las madres de los muchachos que fueron desaparecidos, torturados y llevados a fosas comunes o presentados ante los medios de comunicación como falsos positivos. El doctor Miguel Ángel del Río, por su parte, posteó lo siguiente: después de muchos años en este proceso y de amenazas en contra de mi familia, ataques a mi esposa, hemos dado un gran paso para la justicia y las víctimas. Nadie está por encima de la ley. Admiración por Iván Cepeda y mis compañeros de bancada, en especial para Deyanira. Y estaba buscando, por supuesto, reacción del doctor Reinaldo Villalba a través de su cuenta de X. Lo hemos visto en medios, pero ha reposteado, por supuesto, y nos interesa también saber la opinión. Aquí vemos, Reinaldo Villalba ha reposteado a Luis Guillermo Pérez. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Luis Guillermo Pérez, ex magistrado del CNE?
que seguimos preguntándonos. Ya puso la carta de renuncia, ya se le pidió la renuncia a Álvaro Hernán Prada, el que quería hacerle ese golpe de estado al presidente, ¿no? El que también se pasó la Constitución, las leyes por la faja y dándoselas de foco de moral. A mí me tiene, en este caso, muy pendiente. ¿Qué va a pasar con Álvaro Hernán Prada? Escuchemos a un ex magistrado correcto del CNE. Hoy por fin, como defensor de derechos humanos, puedo decir, Álvaro Uribe Vélez es un criminal. Ya no puede ir a presentarme una querella por estarlo difamando. Ya hay una sentencia judicial que lo declara un criminal. Y esperamos nosotros que efectivamente toda la población colombiana entienda que no se le puede rendir pleitesía a aquel poderoso que abusa del poder, que violenta la Constitución, que violenta la ley, que atropella los derechos ciudadanos. El capítulo político de Álvaro Uribe Vélez tiene que cerrarse definitivamente para que podamos empezar a transformar a Colombia por los senderos de la paz, por los senderos del respeto a los derechos humanos y por los senderos de la dignificación de la justicia. Muchas gracias a la juez Sandra Heredia por esta decisión histórica, por ese enorme compromiso con la justicia. También a la fiscal Marlene Orjuela, al senador Iván Cepeda, a Reinaldo Villalba Vargas, su abogado, al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, a Miguel Ángel del Río, a todos los que han hecho posible este día histórico para nuestra nación. Bueno, ya todas estas, todos nos preguntamos, escuchamos ayer al final la pena. ¿Cuál va a ser esa pena? ¿Prisión domiciliaria? ¿Prisión en establecimiento carcelario? ¿Lo dudamos? La pena para los delitos va de los 6 a 12 años y la estimación de una multa de 600 salarios mínimos, expresó la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, la defensa solicitó mantener la libertad del expresidente mientras se realiza la fundamentación jurídica sobre la imposición de una eventual pena. La lectura de la decisión sería el próximo viernes 1 de agosto a las 2 de la tarde. Así terminaría por lo menos una instancia del denominado juicio del siglo en Colombia. Por supuesto, entonces, como lo vimos el día de ayer, tendremos que esperar hasta el viernes a las 2 de la tarde para saber cuál va a ser la pena que se le va a imponer a Álvaro Uribe. Pero ayer escuchamos esa orden de captura, escuchar esa palabra. Definitivamente es un día histórico y para la justicia, para las víctimas, sobre todo también, ¿no? Y el mensaje que se le envía a la sociedad colombiana. Nadie está por encima de la ley. A propósito de todo lo que hemos visto, ¿qué dijo Gustavo Petro? Gustavo Petro cita las palabras del senador Iván Cepeda al salir del complejo judicial de Palo Quemado. A Iván Cepeda le asesinaron su padre cuando su padre era senador de la República de la Unión Patriótica. Y era también mi amigo y colega. No es por venganza que ha sido impulsador como víctima del proceso contra Uribe. Ha sido un impulsador de la verdad. Es uno de los posts que envía el presidente Gustavo Petro. Recordemos este momento, que a mí me pareció un momento clave, aparte pues obviamente de la sentencia, pero estas palabras. Desde una parte solicitan no se ofrezca credibilidad por su pasado delincuencial, pero por otra invocan credibilidad en favor de otras personas que afrontan sus mismas características, tales como estar condenados a largas penas y haber pertenecido también a esos grupos al margen de la ley. Esa parte a mí me parece, y aquí la tengo incluso en mis apuntes. Siempre trataron de desvirtuar el testimonio de Monsalve, ¿no? Monsalve vivió, se crió, formó parte de esos grupos paramilitares. La prueba está en la fotografía. Pero siempre trataron, es que era lo que nosotros decíamos y nos preguntábamos haciendo la transmisión, fuera de la transmisión. Bueno, o sea, Monsalve no sirve como testigo, no sirve como
prueba porque era paraco, porque está encarcelado, porque tiene un delito, una condena grande, larga, más de 40 años por secuestro y, mejor dicho, de allá para que salga, Ave María. Pero entonces no servía él como prueba, ¿cierto? Pero sí servía el desfile de paracos con condenas similares. Vimos hasta responsables del IMPEC en esa audiencia llevando testigos. Los testigos del Matarife, custodiados por el IMPEC. Entonces ellos no sirven, pero Monsalve no sirve, pero ellos sí. Si es que están en la cárcel por las mismas circunstancias, con condenas grandísimas. Ahí desvirtúa todo. A mí me pareció esto un momento puntual en esta audiencia. Pero ahora también le metí una vaciada a la Cabal, que cree que están en el circo, ¿no? Y otro de los apuntes que yo tengo acá, ese gran abogado Granados, ¿no? Entonces viene uno y se da uno cuenta, pues de gran abogado, ¿cómo es que funciona o funcionaba el aparato judicial? Que aún sigue esos tentáculos de corrupción, por supuesto, no vamos a decir que eso se acabó, no, pero ¿así ganaba los casos? Presuntamente. Porque es que vimos toda la estrategia, que ese señor Granados también es parte de eso. En muchos casos anteriores, donde participan y donde tienen ese supernombre. Pero todo, si se dan cuenta, todos los tentáculos son del mismo aparato judicial corrupto que se ha instaurado en nuestro país. Entonces, esa es otra pregunta, ¿no? ¿Es Granados el tal super abogado? Aparte de la pregunta de qué pasa con Álvaro Hernán Prada. Sigamos escuchando. Como ellos mismos lo aceptaron. Lo cierto es que el testimonio de Juan Guillermo Monsalve no se encuentra huérfano. Repítese, está respaldado tanto con prueba documental, cartas, memoriales, videos, tanto aquellos que tomó con su reloj de espía, como los tomados por las cámaras del penal, chat de WhatsApp, entre otros. Como testimonial, entre otros, de Yanira Gómez Sarmiento, el abogado Héctor Romero Agudelo, en lo esencial, los testigos de la defensa José del Carmen Gelbes Albarracín, entre otros, de los que se puede concluir que en efecto sí existió varias maniobras tendientes a lograr su retractación a cambio de beneficios jurídicos, tales como la revisión de su proceso y seguridad para su familia. Por manera que si revisamos la práctica probatoria no se concluye lo adverado por la defensa, que sea un testigo poco creíble o confiable, por el hecho de haber aceptado ha tenido respaldo del senador Iván Cepeda Castro, defensor de derechos humanos, quien le ha solicitado mejores condiciones carcelarias que garanticen su seguridad, apoyado su familia a través de una organización no gubernamental y denunciado los atropellos de los cuales ha sido objeto, porque cada hecho está documentado y, como ya se dijo, pese a todas esas labores, sus manifestaciones se han mantenido incólumes por más de 14 años. Y si bien al momento de rendir su versión no es el más elocuente, en la medida que se advierte tímido, temeroso, penumbroso, ello no es gratuito en la medida que no solo está enfrentando a sus consanguíneos, vínculo que se aprende de su parte muy importante, también lo es que está con su versión comprometiendo la responsabilidad de una de las personas que desde niño le enseñaron a obedecer, pues era el hijo, hermano de su patrón y que posteriormente se convirtió en concejal, gobernador, senador y 2 veces jefe de Estado. Incluso se le conoce en la historia de nuestro país como de aquellos más poderosos a nivel nacional e internacional. Son esas mismas consideraciones que se aprecian en su discurso las que nos permiten afirmar que no hay evidencia de una animadversión hacia el acusado ni su hermano, a quienes siempre se ha referido con respeto, reconociéndolos como parte importante de su infancia y como aquellas personas que confiaban en el trabajo de su padre, que lo aceptaron con su familia, dándosele la oportunidad de laboral. Les permitió relacionarse con prestigiosos ganaderos de la región, con quienes a posteriori también se vincularon y que a sabiendas de las condiciones en las que tuvieron que abandonar la hacienda, optaron por regresar a su seno en contravía de su propia existencia. Ah, ¿cómo la vieron, no? La jueza muy firme. De las preguntas que
tenemos todos, que nos surgen de todo esto, hay otra. ¿O no? Sí, otra. El papel de la Fiscalía al principio de estas audiencias. Ese papel tampoco se puede olvidar, porque es que en este caso la Fiscalía tuvo un cambio. Pero antes, la Fiscalía era un abogado más defensor de Álvaro Uribe, que eso no lo podemos olvidar. Y por eso también, Marlene Orjuela, mis respetos a la señora, mis respetos, ella es la fiscal. Pero que no se nos olvide, y ahí también debe haber un punto de investigación, que eso no puede pasar de agache, cómo estaba actuando la Fiscalía encubriendo a Álvaro Uribe, y todos, el señor Granados, se sentían pues a sus anchas, como siempre han tenido presuntamente el aparato judicial a su favor, y así han hecho su popularidad, ganando grandes casos. Eso no se nos puede olvidar. ¿Qué más tenemos? Pues los pronunciamientos de precandidatos, por supuesto que sí, nuestros precandidatos de nuestra consulta. ¿Qué dijo Carolina Corcho, por ejemplo? Hoy Colombia da un paso decisivo en su historia judicial. Saludamos el fallo de la jueza Sandra Heredia en el caso contra Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. Se reafirma la independencia judicial y rechazamos toda amenaza contra quienes imparten justicia. Felicitamos al senador Iván Cepeda por su valentía y compromiso con la verdad. Este fallo es una esperanza para miles de víctimas. La democracia se fortalece cuando nadie está por encima de la ley. Y ahí cita el juicio, ¿no? Esto no es publicidad política pagada, ¿no? Sí, toca decirlo, ¿no? Nada de esto es publicidad política pagada. Gloria Ramírez, ¿qué dijo? Esto es justicia. Cita al Partido Comunista Colombiano: el derecho no puede temblar ante el ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder. Jueza Sandra Heredia, fuerza y dignidad en la búsqueda de la verdad y la justicia. Uribe culpable, el juicio es dignidad. Es lo que postea Gloria Inés Ramírez. Gustavo Bolívar, Uribe culpable, la justicia cojea, pero llega. En un fallo de 1000 páginas, repleto de pruebas y evidencias, la juez declara culpable a Álvaro Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal. Falta más. Empieza a hacerse justicia. Felicitaciones a los valientes, Miguel Ángel del Río, Iván Cepeda y por supuestísimo, no olvidar al doctor Reinaldo Villalba. Claro que sí, gran abogado y lo que ha tenido que pasar también el doctor Villalba en toda su vida, ¿no? Increíble, estigmatizaciones, amenazas hasta donde quiera. Repito, esto no es publicidad política pagada. Camilo Romero, ¿qué dice? Álvaro Uribe Vélez ya es culpable. Un mensaje contundente a Colombia, nadie está por encima de la ley. Compartimos esa frase. Termina la era de los intocables, por supuesto la compartimos, por allá dijimos también de intocables. Y la justicia no es solo para los de Ruana. Hoy, el uribismo es derrotado en la justicia y debe ser derrotado políticamente en 2026. Pa'lante pues papá. Ahí hay otro detalle. Ahí hay otro detalle, donde, bueno, hablando como de forma de publicista, de esto se puede aprovechar, entre comillas, ¿no? Estamos en esa lucha electoral y no podemos decirlo. Es un cuadro que ellos no querían, un escenario que no querían, verlo allá, culpable, ¿no? Aunque ya veremos qué decisión va a tomar también la defensa del Matarife. Pero ese cuadro hay que saberlo aprovechar en esta disputa y en esta campaña electoral que estamos. ¿Por qué? Porque ellos también, obviamente, ellos son muy ordenados y van a utilizar esto como la víctima. No se les haga raro por allá otro movimiento extraño que hagan. ¿Cierto? Ya más o menos saben por dónde voy lo que quiero decir. O sea, que aparezca o resucite alguien por ahí. Así que mucho cuidado con esto, la forma como se va a manejar esta campaña, porque
Ya lo hemos visto, y lo que hicieron ayer, por ejemplo, el gobernador de Antioquia publicando Uribe Inocente, y esa campaña mediática que la vi en X, la vi en Instagram, por todos lados se desencadenó también el Uribe disque inocente, el Uribe disque inocente, el Uribe disque inocente. Entonces, aquí tenemos que saberlo aprovechar, porque esta derrota del uribismo tiene que ser aprovechada para derrotarlos políticamente. Aquí no se está hablando de violencias ni nada, no, políticamente, derrotarlos en el 2026, pa'lante. Ojo, porque no sea que condenan a un Uribe y aparezca otra vez el otro Uribe, porque es muy extraño. Cosas que hemos visto, lo vimos en otro video, que aún continúa en campaña. Y por el otro lado, la señora Corina colombiana, ¿no? Ojo cómo vamos a hacer esto. Y entonces, más unidos. Eso es lo que quería decirles, porque seguro que se tiene que aprovechar este momento, el aprovechar políticamente para derrotarlos en el 2026. Eso es lo que trato de decir, y tomo también pues las palabras de Camilo Romero. ¿Qué dijo? Que tiene musiquita, se encontraron, bueno, prácticamente está diciendo, la voz de Camilo Romero es impresionante, no tiene voz de locutor. Dice lo que está citado en ese post. Básicamente, nosotros lo que tenemos que hacer, concentrados, ya dejamos este paso atrás, esperamos la sentencia, pero pa'lante y firmes con lo que tenemos que hacer, nuestro trabajo arduo, que todos tenemos este 2025 y por supuesto en el 2026. Tenemos que seguir hablando del juicio de Álvaro Uribe porque esto es otro punto delicado. Entonces, siguiente noticia en la misma línea del juicio de Álvaro Uribe y tiene que ver con la intromisión una vez más de los Estados Unidos, esta vez del secretario Marco Rubio, que envía un post. El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del Poder Judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante. Jueces radicales. Mucho cuidado con la seguridad. Ahora veremos también la seguridad de la jueza. Mucho cuidado. Jueces radicales. ¿De dónde saca este hombre, este personaje que jueces radicales? ¿No será de él basado en el artículo del Pasquín Innombrable, no? Seguramente por ahí van los tiros. ¿Cómo les parece? Marco Rubio, ¿qué dijo Gustavo Petro? Una intromisión en asuntos judiciales de otro país es una intromisión a la soberanía nacional. El mundo debe respetar a los jueces de Colombia. Muchos y muchas han caído asesinados y asesinadas por ayudar al mundo. Pero es que aparte, también se leyó por ahí que querían hacer y aplicar la misma congresistas de Washington y Bogotá. Ojo con esto. Congresistas de Washington y Bogotá piden medidas contra Colombia similares a las impuestas a Brasil por el caso Bolsonaro, argumentando que el proceso contra Uribe es de carácter político. La atención internacional se suma al sismo electoral. ¿Ven? ¿Ven lo que van a hacer y la estrategia que van a utilizar ahora? Vendepatrias. ¿Y eso no es un delito? Gustavo Petro les dice, Colombia no se chantajea. Entonces, atentos también a qué va a pasar con los Estados Unidos. Y en esta parte del video, manejando el ritmo que siempre trato de hacer, y es lo que se aconseja, ¿no? Manejar el ritmo, ustedes tenerlos, no dejarlos pues que se me duerman, que se me caigan. Recordemos cómo empezó todo, porque es que en esta parte tenemos que hacer también un reconocimiento, por supuesto, al gran periodista Gonzalo Guillén. Así como nombran por allá a Coronel. ¿Y Gonzalo Guillén qué? Pieza fundamental sus investigaciones en este caso, ¿no? Pero entonces recordemos
¿Cómo comenzó todo? ¿Usted ofreció dádivas o beneficios a nombre del expresidente Álvaro Uribe? No, señor. ¿Usted presentó estos testigos ante los procesos que se estaban tramitando? Sí, señor. ¿Todos? No, algunos. De la misma. Escucha la pregunta, hombre. Que si yo presenté a los testigos. La pregunta es, ¿usted presentó a los testigos? Escucha. No, señor. Así comenzó esto que hoy termina. Lo tomo como un premio de periodismo, publica Gonzalo Guillén, que me otorga la historia de lo que ha ocurrido. Las amenazas de muerte y la guerra jurídica no me intimidan, sino que me estimulan. Sigo adelante. Abogado Cadena, postea Gonzalo Guillén, abogado Cadena. Presidente, yo siempre he manejado bajo perfil, pero esto se filtró por ese periodista Gonzalo Guillén. Aquí ven la imagen. Gonzalo Guillén los toma, lo dice, lo toma como un premio. Otro post de Gonzalo, himno nacional de la República de Colombia con motivo de la tardía pero merecida primera condena penal contra el criminal convicto Álvaro Uribe. Todavía le faltan condenas por millares de jóvenes asesinados, cientos de masacres y chanchullos monstruosos. Y aquí vemos imágenes que ha publicado Gonzalo Guillén. ¿Qué más tenemos? Esto. Con su estilo mafioso, Uribe siempre llevó a las audiencias una gavilla de 3 y 4 abogados para ver si así amedrentaba a la juez 44. Y a propósito, hablando de los abogados del Matarife, supimos también a la salida de Palo Quemado, escuchamos esas declaraciones donde dicen que vamos a demostrar en la apelación, van a apelar por supuesto, que esta decisión que respetamos es equivocada. Juan Felipe Amaya, abogado de Álvaro Uribe. Muy corto. Primero, respeto a la administración de justicia. Segundo, con dolor por lo que se vio en el juicio y la realidad que creo que todos vimos y lo que hoy señaló la señora. Sí, señor, todos lo vimos. Así que pues sigan ustedes en la suya, pero lo cierto es que Uribe ha sido condenado. Entonces, pues vamos a ver esa apelación. La juez, incluso con valentía, más de Gonzalo Guillén, resalta la fortaleza de Juan Guillermo Monsalve y su coraje al rendir testimonio en contra del Matarife, más sanguinario de Colombia. La juez no acepta ni un argumento de la defensa, ni se arrodilla a las presiones de medios come mierda para lograr que lo dicho por el testigo estrella Juan Guillermo Monsalve sea rechazado. Y también vimos otro momento cuando terminó la primera parte de la audiencia, y ella termina agotada. Incluso le estaban criticando hasta un pocillo que tenía por ahí, un pocillo que tiene a la jueza de Los Simpson. Por ahí ya está eso, lo tuvieron que borrar. Por ahí yo lo vi, el Pasquín Innombrable puso eso y lo tuvo que borrar, hasta eso. Yo me imaginé que iban a sacar algún comentario del termo que tenía ahí un dibujito, no sé qué, o del pocillo, y efectivamente del pocillo se pegaron. Pero un momento, cuando terminó la parte de la mañana y ya cita a receso, vean este momento de la jueza, cómo termina agotada. Vean. Ese fue, ella no sabía que estaban, lo digo porque yo estaba haciendo la transmisión, ella no sabía, ya se había cortado, supuestamente, pues sí, ya se había mandado a receso, ella no se daba cuenta que todavía estaba en cámara, pero ese fue otro momento. Se nota la atención de la jueza Sandra Heredia durante esta audiencia en la lectura de fallo contra Álvaro Uribe. Álvaro Uribe Vélez es culpable, por todos lados también, entonces sonaron el himno de Colombia. Más posteo de Gonzalo Guillén. Álvaro Uribe Vélez es un criminal
convicto, un antisocial declarado por la justicia de Colombia. Por supuesto, Gonzalo ha estado muy activo, se le ve la felicidad por ese el trabajo de él y por esa declaratoria de culpable al Matarife. Más de Gonzalo Guillén, vea el que vemos ahí. Los habitantes de calle se pronuncian en medio de sus actividades de reciclaje en los alrededores. Ay, Dios, en los alrededores de Palo Quemado. Castigo contra Uribe y confirma la politización de la justicia. Confirma. Ay, Dios. Pero mucho cuidado también con estos posts. Por ejemplo, aquí vamos a mostrar este. La narcoguerrilla que hoy ostenta el poder en Colombia, se lo publica Tomás Uribe. Busca eliminar a la oposición democrática. ¿Ah? No dejaremos. Levi Rincón le contesta: a llorar a la llorería, cínico de caca. Y lo peor, esto. La izquierda intentó asesinar, esto lo publica Polo Polo, la izquierda intentó asesinar con 2 disparos en la cabeza al senador más votado de Colombia. Ojo, ojo, tiene el país acabado y ahora condena al presidente que estuvo a punto de acabar con la guerrilla. Esto demuestra que a la izquierda no se le debe conceder ni un solo centímetro. Estos criminales no tienen ni amigos ni misericordia. El próximo gobierno de derecha no debe mostrar contemplación alguna con ellos. Nada de conciliación, ni siquiera un saludo de mano. Duro con ellos. Uy, uy, uy. Estas graves amenazas, María José Pizarro, del representante deben ser investigadas por la Corte Suprema de Justicia. El hostigamiento y promoción del odio no pueden tener lugar en una democracia. Oiga, y esperamos que así sea, ¿no? Que nos sirva. ¿Por qué lo leí? ¿Por qué le di visibilidad? Porque esto nos tiene que servir para ya centrarnos en lo que tenemos que hacer, para dejar de divisiones. Porque este lenguaje, esta narrativa de odio, piensan que les va a funcionar. Y sí, mueve gente, pero no van a pasar. De nosotros depende. ¿Lo vamos a permitir? ¿Lo vamos a permitir? Miren las amenazas que hacen si llegan al poder en el 2026. Ojo Colombia, no se trata de ser petristas ni nada de eso. Esta vez tenemos que pensar en nuestro país, porque ya no está la imagen de Gustavo Petro. Entonces, mucha responsabilidad con esa elección que vamos a hacer. Y a la persona que salga elegida, por supuesto, con toda para esa persona. Las juventudes y también las personas mayores, todos. Porque claro, se habla siempre de las juventudes y por supuesto, las juventudes en este momento son decisorias. Pero no podemos olvidar a nuestros adultos mayores, que también es un número grande y es una gente que también ha estado firme siempre con Gustavo Petro. Porque un adulto mayor que respalda ahora a Gustavo Petro, bueno, muchos se han pasado, eso también lo puedo decir, pero muchos han seguido la lucha de Gustavo Petro desde jóvenes, tanto joven Gustavo Petro como jóvenes esas personas. Conocí muchas, tuve el placer de conocer muchas en Colombia. Y no pueden pasar desapercibidos. Ellos también, nuestros adultos mayores, son parte de ese movimiento que necesitamos para que juntos, todos, podamos continuar con este sueño progresista. Jóvenes, treintañeros, cuarentones, cincuentones, 60, adultos mayores, todos, comunidades afros, indígenas, todos unidos por nuestro país. Así como lo íbamos a hacer en tema de consulta popular, pues ese número que decíamos, hágale que el pueblo quiere la consulta, sabiendo que necesitábamos más o menos 14, 15 millones para esa consulta popular, ¿no? Pues ese número, tenemos que continuar en esa meta. Es nuestro momento, ya lo hemos dicho muchas veces, el balón hace rato que está en nuestro tejado y depende de nosotros. Gustavo Petro, vuelvo con declaraciones de Gustavo Petro porque tampoco podemos dejar pasar por alto. Vemos la declaración de Marco Rubio, vemos lo que ocurrió este fin de semana,
que ha sido terrible, como lo dice Gustavo Petro. La labor de una gran parte de la prensa ha sido terrible en estos días. Presionar a la juez para obtener un resultado político y no jurídico, casi hasta amenazar a la juez como hacen las mafias. Hay una falta de vocación profunda de los códigos mínimos de la democracia en estos comportamientos. Parece que hubiera pasado nada desde que algunos medios radiales y escritos arrojaron a campesinos conservadores y liberales a matarse entre sí por centenares de miles. Es la existencia de la justicia fuerte lo que permite salir de la violencia. Por tanto, permitan que esa justicia actúe. No la silencien, no la amenacen, porque hunden la sociedad en la violencia. Simpatizantes o no del expresidente Uribe, debe respetar esa justicia. Lo demás es la bestialidad y Colombia debe ser sabia. Este gobierno no persigue a nadie por razones políticas, sexuales, de género o religiosas. No presiona a la justicia, que es independiente por completo del gobierno. Cualquier mención en contrario de autoridades extranjeras no es sino un ultraje que no vamos a permitir. ¿Cuál mención en contrario de sectores de la ciudadanía no acierta con la verdad? La juez ha actuado libremente desde nuestra conducta. Es lo que un presidente demócrata debe hacer. Así que, acá cita, esto no es un fallo, es una venganza, no es una sentencia, es un ataque, no es justicia, es miedo. Sí, miedo, porque Petro le tiene miedo a Uribe. Déjense de mentirle a la gente, déjense de mentirle a la gente, viejo. Y repetimos, algo que se está hablando mucho, y por supuesto el gobierno ya ha tomado medidas y ha enviado una comunicación, el tema de la seguridad, la protección para la juez Sandra Heredia, para su familia. Eso es una petición que hace todo el pueblo y también la hacen la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia. Emiten este comunicado donde piden y solicitan la seguridad máxima para la jueza Sandra Heredia. También los jueces respaldaron públicamente a la jueza Sandra Heredia, quien estaba próxima a emitir el fallo, y escuchemos esta parte. Buenas tardes. Los jueces penales del Circuito con función de conocimiento de Bogotá acompañamos y rodeamos a nuestra compañera jueza 44 penal de Circuito con función de conocimiento en la decisión asumida el día de hoy en el proceso adelantado contra Álvaro Uribe Vélez. Los fallos que sostienen los jueces de la República gozan de la doble presunción de legalidad y acierto. Bueno, es la manifestación, como lo decimos, de los jueces que respaldan a la jueza Sandra Heredia y rechazan todas esas presiones que vimos en los últimos días. Seguridad de la jueza Gustavo Petro. Es deber del gobierno garantizar la protección de la juez y su familia, cualquiera que haya sido el sentido de su fallo, ya lo sabemos. En un gobierno democrático los jueces no se presionan, se protegen en su libertad. Ha anunciado varias veces esta posición, ¿no?, por parte del gobierno. Y aquí volvemos a traer a Gonzalo Guillén. También Colombia quiere ver a los presidentes de la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, del Senado y de la Cámara de Representantes llamando a respetar la institucionalidad y a rechazar los pronunciamientos criminales de uribistas y algunos medios de comunicación contra la juez 44. Oiga, y a propósito, Fajardo, calladito, por allá la Miranda, calladita, Ubinao, calladitas. ¿Ah? Ese datico lo damos antes de entrar a las ñapitas, que por supuesto tenemos el día de hoy. Y como primer ñapita, traigo a Gonzalo Guillén. Sí, estoy cansón con Gonzalo Guillén porque considero que él debe tener también un reconocimiento en este caso, en este esclarecimiento de la verdad, como le envía un mensaje el doctor Navas Talero. Gonzalo, como colombiano y persona honrada, tengo que decirte que muchas gracias por tu colaboración eficaz en la condena de Uribe. Tu trabajo periodístico fue clave en el esclarecimiento de la verdad. Un abrazo también al doctor Germán Navas Talero. Tuve el placer de entrevistarlo. Momentos lindos en mi vida. La entrevista que tuvimos, por ahí está en el canal, la entrevista que tuvimos con el doctor Germán Navas Talero y también con Hernán Riaño. Muy buen momento ese día. Siguiente ñapita. Por ahí dijimos que en la 45 estaban celebrando el día de ayer, en la 45 con séptima, y vemos estas imágenes.
la gente reunida. Sí, he visto varias imágenes de este tipo en Bogotá y en otras ciudades del país. Volvieron a revivir. Pues sí, se vieron bastantes momentos como este en varios puntos de Bogotá y como lo digo, he visto también en el país, como también he visto por allá en Bucaramanga apoyando al Matarife. Bueno. Por allá, antes en el video toqué un tema, hablaba de que no sea que condenan a un Uribe y aparezca otro Uribe, no, reaparezca. Puede sonar impopular ese comentario, pero es que hemos visto cómo siguen repartiendo volantes. Mafe Carrascal denuncia que la campaña publicitaria continúa en marcha. Vemos a la Corina colombiana por allá también, que por allá no volvió la innombrable a la Fundación Santa Fe de Bogotá, no, eso no. Ay, ay, ay. Pero vimos ayer esto. En la cuenta de Miguel Uribe, toda nuestra solidaridad con el presidente Álvaro Uribe. En nombre de Miguel, su familia y su equipo recordamos su mensaje de apoyo para que prevalezca la justicia. Y aquí sí le dice Angélica Monsalve: quien quiera que esté manejando esta cuenta, le quiero decir que está haciendo muy mal uso de ella. La salud y la dignidad del enfermo debería prevalecer sobre cualquier aspiración política. Qué mala familia tiene Miguel. Siguiente ñapita, y traigo aquí a Cielo Rusinque. Hace 3 meses, el representante Cadavid, en una intervención ante la Cámara de Representantes, me acusó de financiamiento ilegal de contratistas por el propósito de desprestigiar opositores. Sus afirmaciones fueron ampliamente difundidas, incluso por el hoy condenado expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, hoy en audiencia de conciliación ante la Corte Suprema. El representante se retractó públicamente de sus afirmaciones que no tenían ningún sustento. Una vez más, se derrumba el mito de las supuestas bodegas financiadas por el gobierno, lo cual no es sino una forma de criminalizar la libertad de expresión. Como los medios no suelen difundir este tipo de noticias, les pido que por favor nos ayuden a difundirlo, y por supuesto que lo difundimos. A instancias de la Corte Suprema de Justicia y en acuerdo conciliatorio me permito manifestar lo siguiente. Frente a la manifestación elevada el día 25 de marzo de 2025, en el escenario de la Cámara de Representantes, preciso y manifiesto que si bien es cierto que la señora Diana Marcela Portilla, contra quien presenté denuncia penal por el presunto delito de falsa denuncia, actualmente es contratista de la Superintendencia de Industria y Comercio, no me consta que la Superintendente Cielo Rusinque contrate personas de manera ilegal con el fin de realizar falsas denuncias. Se refería Cadavid a Marce Portilla, @nometiente. Marce, espere que yo la tengo por aquí está. Yo le decía, porque la cuenta antes era Marce, te quiero mucho, era como la tenía ella es Marce Portilla, ya ustedes la conocen, bastante activa también. Entonces a eso era que se refería ella y la retractación que tuvo que dar Hernán Cadavid. Listo, teníamos que difundirla, por supuesto que sí. Oiga, pero ya está bueno, ¿no? Tenemos que concentrarnos, las cosas positivas, el gobierno del cambio, ¿qué? Matarife que se siga revolcando allá, porque por allá vimos también el día de Gustavo Petro, mientras el uno se revuelca, el otro estaba por allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, haciendo anuncios, y uno de los anuncios que hizo fue este. Esta es la sede de la Universidad del Sur en Montería, Córdoba. Se construye entre la ESAP Nacional y la Alcaldía de la ciudad. Vea pues cómo va de avanzado esto. Todo esto tenemos que recopilarlo y hacer un gran contenido con todas las sedes de las sedes universitarias que se están haciendo, que se están modificando, que se están ampliando, todo el movimiento que se tiene que ver para que se sepa
que esos buenos avances, esos grandes avances que se están dando en el país, como esos medios no los van a mostrar, pues nos va a tocar a nosotros, porque en este año no van a mostrar a esa gente nada, y si lo van a mostrar les va a tocar a trancas y mochas, porque ya no lo podrán ocultar, pero esa no es la intención de ellos. Ellos van a desmeritar todo lo que haga este gobierno. Decimos entonces que Gustavo Petro estuvo por allá en la Sierra Nevada. Escuchemos un poquito. La vida. Que hay gente que considera que el oro es más importante que la vida, que la codicia es el valor neto del ser humano, y la codicia es un antivalor, mata la vida. Codicia y vida son absolutamente contradictorios. Cuando en un terreno como estos, que casi así es toda Colombia, se escarba para sacar la sangre del planeta, que es el petróleo, lo que estás es matando a la humanidad. Así es, presidente. La codicia mata la vida. Palabras de Gustavo Petro, como lo vemos por allá en la Sierra de Santa Marta, en la Sierra Nevada. Y hablando de Santa Marta, aquí tenemos también esta publicación de la Presidencia de la República. Conmemoramos el aniversario 500 de un territorio emblema de la Unión de Culturas y Territorios. Gustavo Petro se unirá a los latidos del corazón del mundo este 29 de julio. Conoce aquí la programación. Santa Marta, corazón del mundo. El presidente Gustavo Petro conmemorará los 500 años de la Fundación Hispánica de Santa Marta el 29 de julio. Participará en un pagamento, acto simbólico con los pueblos indígenas, afrocolombianos y todos los samarios. Así que la invitación, pendientes en Santa Marta, alrededores que quieran, a ver, Santa Marta 500 años, ahí está, jornada de socialización, beneficios, aquí está toda la programación, podcast, 12 de julio, 17 de julio, la cita con Gustavo Petro el 29 de julio, entonces vamos a ir hasta vea todas las actividades, ciencia entre líneas, conversatorio, entrenamiento, masterclass, vea, inauguración de exposición colectiva artistas plásticos, 18 de julio, en la Quinta de San Pedro, en la Quinta de San Pedro va a haber movimiento, y en el Teatro Joaquín de Mier, vean, todas las actividades que hay programadas para conmemorar estos 500 años, vea, la Quinta de San Pedro está prácticamente... Quinta de San Pedro Alejandrino, Avenida Libertador, Mamatoco. Ay, Santa Marta, qué rico. Suena Mesa Gaita, Invisibles, 18, vean. Entonces ahí está toda la actividad, la gente en Santa Marta, alrededores, que quieran ir y participar de esta conmemoración de los 500 años de Santa Marta, pues ahí tienen mucho que ver. Como vimos y como cita la página de la Presidencia de la República, se conmemoran los 500 años de un territorio emblema de la Unión de Culturas y Territorios. Y así llegamos al final de este contenido. Me voy a ir hasta la cuenta de Gustavo Petro a ver si ha posteado algo. Está más o menos tempranito en Colombia, ¿no? Ahí tiene los 500 años, Efraín Cepeda. Este otro que no lo habíamos visto, los 6.402 jóvenes. Los medios de comunicación saben que 6.402 jóvenes fueron asesinados con balas oficiales para hacerlos aparecer como bajas guerrilleras. ¿Por qué tanto silencio ante el peor crimen de lesa humanidad en la historia contemporánea de Colombia? Cita al senador Iván Cepeda y esa frase que también con la que comenzamos el video, recordando en ese día histórico como lo fue el día de ayer, en la mente del senador Iván Cepeda y de todos estarán esos 6.402 jóvenes que fueron asesinados con balas oficiales, que sabemos que son muchos más, con los jóvenes personas que aún se encuentran en la escombrera. También porque sabemos que ahí hay más cadáveres como se han ido encontrando, que las cuchas tenían razón. Y tomamos las palabras del senador Iván Cepeda respecto a lo de la escombrera, a los que aún están en la escombrera. Y por supuesto, nuestro pequeño homenaje sentido a las madres de los falsos positivos y a don Raúl. Don Raúl, el cielo seguro que está de fiesta. Un abrazote ancestral desde la distancia a todos ustedes. Miles y miles de bendiciones. Estaremos pendientes a todo lo que ocurra, cómo se despierta Colombia. Me imagino que están con resaca después de ese día histórico para la justicia de nuestro país. Un avance grande en nuestro país. Así que desde aquí, desde la distancia, nos unimos espiritualmente ante esa celebración, ¿no? ¡Ah!
Nos unimos. Miles de bendiciones, entonces nos vemos en la próxima. Gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes y suscríbanse al canal. Recuerden, esta es Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia, carajo. Aquí estamos convencidos que otra Colombia es posible. Así que vamos a lograrlo, a concentrarnos en lo nuestro. Chao.